Era una fría mañana de otoño en Sevilla, y el aroma del café recién hecho se escapaba por las ventanas de los pequeños bares de la Plaza de España. Las hojas doradas danzaban en el aire, y entre los turistas que sacaban fotos y los vecinos apresurados, una mujer caminaba con pasos cortos, sujetando con fuerza la correa gastada de un bolso de tela. Se llamaba Lucía Delgado, tenía 48 años y una mirada cansada, de esas que ya han visto demasiado, pero aún guardan una chispa de esperanza. Trabajaba como dependienta en una pequeña tienda de recuerdos, ganando lo justo para pagar el alquiler de un modesto piso en el barrio de Triana. Lucía no se quejaba de la vida. Se levantaba temprano, alimentaba a su gato Simón y tomaba el autobús hacia el trabajo, observando el río Guadalquivir por la ventana. Su rutina era sencilla, pero segura, hasta aquel día. Esa mañana, al llegar a la tienda, encontró a su jefe, don Ernesto, discutiendo por teléfono. Él la miró con impaciencia y, sin rodeos, le dijo que la tienda cerraría al final de la semana. Lo siento, Lucía, no hay forma de mantener el negocio. Las ventas han caído, el turismo desapareció. La noticia cayó sobre ella como una ola helada. A los 48 años, empezar de nuevo parecía imposible. Pero Lucía respiró hondo, sonrió con educación y volvió al mostrador. Era lo que sabía hacer, soportar en silencio. Al mediodía salió a almorzar. Caminó sin rumbo por las calles estrechas, tratando de distraerse con los escaparates coloridos. Fue entonces cuando algo, o alguien, llamó su atención. Un hombre elegante, con traje gris y zapatos perfectamente lustrados, intentaba cruzar la calle entre coches impacientes. El conductor de un taxi tocó la bocina con irritación, pero él ni se inmutó. Había algo diferente en él, una serenidad casi desconcertante. Lucía lo reconoció. Ya lo había visto antes, en revistas y noticieros locales. Alejandro Cortés, empresario millonario, heredero de una tradicional bodega en Málaga y dueño de varios hoteles en el país. Pero allí, sin guardaespaldas ni cámaras, parecía simplemente cansado. Entró en un café cercano, y por alguna razón que Lucía no supo explicar, sus pasos la llevaron al mismo lugar. La campanita de la puerta tintineó y el aroma del café la envolvió. Había pocas mesas ocupadas. Alejandro estaba solo, removiendo distraídamente el azúcar en la taza. Cuando sus miradas se cruzaron, ocurrió algo inesperado. Él sonrió, no aquella sonrisa fría de las fotos de las revistas, sino una sonrisa humana, vacilante. «Perdón, señora», dijo él cuando ella tropezó con su mesa. «¿Podría ayudarme un momento?» Lucía, sorprendida, asintió. «Claro, señor, ¿qué sucede?» Alejandro respiró hondo, como si estuviera a punto de hacer algo absurdo. «Necesito un favor poco común. Sé que sonará extraño». Ella lo miró, intrigada. «Diga». «Necesito que finjas ser mi esposa. Solo por un mes». El silencio pareció durar una eternidad. Lucía parpadeó, creyendo haber escuchado mal. «Disculpe, su esposa». «Sí. Es una historia complicada, pero le prometo que no estoy bromeando». Se inclinó, bajando la voz. «Mi padre está gravemente enfermo en Málaga. Cree que me casé, y quiere conocer a mi esposa antes de partir. Si le dijera la verdad ahora, lo destrozaría». Lucía lo observaba, intentando entender si aquello era una broma. Pero había sinceridad en sus ojos, y también desesperación. «¿Y por qué yo, señor Cortés? Ni siquiera lo conozco». «Precisamente por eso. Usted es la única persona aquí que no tendría nada que ganar fingiendo. Y me parece honesta». Sus palabras la desconcertaron. Lucía miró alrededor, buscando una salida a aquel absurdo. Pero antes de que respondiera, él continuó. «La pagaré bien. Muy bien. Viviría un mes en mi casa, sin tener que fingir todo el tiempo, solo delante de mi familia y los médicos. Y, por supuesto, todo con contrato, sin riesgos». Lucía dudó. La idea era una locura. Pero entonces pensó en la carta de desahucio que había recibido, en el trabajo que terminaría en pocos días, en las cuentas acumuladas. Y más que eso, pensó en algo que no sabía nombrar, quizás curiosidad, quizás el deseo de vivir algo distinto, aunque fuera una locura pasajera. «¿Y si digo que sí?», preguntó. Alejandro sonrió levemente, por primera vez con esperanza. «Entonces empezamos mañana. En Málaga». Ella respiró hondo. «Un mes, y nada más». «Un mes», confirmó él. «Lo prometo». Cuando Lucía salió del café, el viento frío rozó su rostro. Por primera vez en años, sintió su corazón latir con fuerza. Algo dentro de ella le decía que aquel acuerdo lo cambiaría todo, aunque aún no supiera cómo. A la mañana siguiente, el tren hacia Málaga atravesaba el interior de España con velocidad constante.
Afuera, viñedos y olivares se extendían hasta el horizonte, mientras dentro del vagón Lucía intentaba entender en qué momento de su vida había aceptado embarcarse en algo tan improbable. Alejandro, sentado frente a ella, revisaba papeles y hablaba poco. Vestía un traje azul marino impecable y tenía la mirada fija en la nada. ¿Todo bien?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él apartó la vista de los documentos y respondió con una leve sonrisa. En la medida de lo posible. Mi padre aún cree que tengo una esposa perfecta, una vida estable, y mañana tú serás esa mujer. Lucía tragó saliva. ¿Y si se da cuenta de que es mentira? Mi padre está débil, Lucía. Quiere creer. Solo necesitamos mantener las apariencias. Ella lo observó con más atención. A pesar de su postura firme y su voz controlada, había algo sombrío en Alejandro. Una tristeza antigua, quizá culpa. El tren entró en un túnel. Por un instante, sus reflejos se mezclaron en el cristal. Dos desconocidos a punto de compartir un secreto que nadie jamás creería. Al llegar a Málaga, un coche negro los esperaba. La mansión de los Cortés se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de viñedos y exuberantes jardines. Cuando Lucía bajó, se quedó sin palabras. La casa parecía salida de una película, columnas blancas, balcones con flores rojas y el sonido lejano del mar. Una mujer de mediana edad, de expresión severa, salió a recibirlos. Bienvenidos, señor Alejandro. Y esta debe ser mi esposa, Lucía. Lucía extendió la mano, intentando parecer segura. Encantada. La mujer la observó de arriba abajo antes de responder. Soy doña Mercedes, ama de llaves de la casa desde hace 30 años. Sea, bienvenida. La pausa en su tono bastó para que Lucía entendiera. Mercedes no había creído ni por un segundo aquella historia. Mientras subía las escaleras, Lucía sintió el peso de las miradas curiosas del personal. Cada rincón de la casa exudaba lujo, lámparas de cristal, cuadros antiguos y un leve perfume a lavanda en el aire. En el dormitorio que compartiría, al menos en apariencia, con Alejandro, había una cama de madera tallada y un balcón con vistas a la puesta de sol. «Puedes acomodarte», dijo él. «Esta noche cenaremos con mi padre. ¿Está ansioso?» Lucía asintió. Cuando quedó sola, miró su reflejo en el espejo. La mujer del vidrio ya no era solo una dependienta de tienda. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, el cabello, antes despeinado, ahora recogido con cuidado. «Una esposa falsa», murmuró. «Por 30 días». Al caer la noche, comenzó la cena. En la cabecera de la mesa, don Manuel Cortés, un hombre de cabello plateado y ojos bondadosos, sonreía al ver a su hijo y a su nuera. «Por fin, Alejandro me ha escondido esta joya durante tanto tiempo». Lucía se sonrojó, intentando disimular los nervios. «Quería que fuera una sorpresa», dijo, improvisando. Alejandro apretó suavemente su mano bajo la mesa, un gesto de complicidad que la sorprendió. Durante la cena, don Manuel hizo preguntas sobre todo: cómo se conocieron, dónde se casaron, dónde vivían. Lucía respondió como pudo, completando los huecos con pequeños detalles inventados. Pero en cada respuesta sentía la mirada de Mercedes cruzando la sala, evaluando cada palabra. Cuando la cena terminó, don Manuel tomó las manos de Lucía. «Gracias por traer paz al corazón de mi hijo. Él sufrió mucho después de...» «Marta». Lucía frunció el ceño. «Marta». El anciano sonrió con tristeza. «La novia que perdió hace 3 años. Un accidente terrible». Aquella información cayó sobre Lucía como un golpe. Ahora todo tenía sentido: la mirada distante de Alejandro, la urgencia por mantener una farsa, el miedo a decepcionar al padre enfermo. Más tarde, cuando quedaron a solas en el balcón, ella preguntó: «¿Nunca me hablaste de Marta?» Alejandro suspiró. «No había motivo. Murió en un accidente de coche. Desde entonces, mi padre cree que nunca la superé. Y cuando enfermó, empezó a insistir en que me casara. Inventé que ya tenía a alguien, y el tiempo pasó. Ahora, con él tan frágil, no pude decirle la verdad». Lucía observó el horizonte, el cielo teñido de naranja sobre los viñedos. «Y yo terminé en medio de esta historia. Solo necesitaba a alguien que pareciera real». Por un momento, el silencio se volvió cómodo entre ellos. El viento traía el aroma de las uvas maduras, y Lucía sintió una extraña ligereza, como si aquella mentira los acercara a una verdad que ninguno de los dos quería admitir. Pero no todos estaban dispuestos a creer en la esposa del millonario. A la mañana siguiente, Mercedes llamó a la puerta del dormitorio y, con voz fría, dijo: «Necesitamos hablar, señora Cortés». Lucía se giró, sorprendida. «Sí. Solo quiero que sepa que conozco a Alejandro desde niño. Y sé cuándo miente. No sé qué busca usted aquí, pero lo descubriré». Lucía tragó saliva.
La máscara de tranquilidad que intentaba mantener empezó a resquebrajarse. No bastaba con fingir ante el padre enfermo, ahora debía enfrentarse a la desconfianza de quien conocía a Alejandro mejor que nadie. Mientras veía a Mercedes alejarse por el pasillo, Lucía comprendió que estaba en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Y en ese juego, la verdad podía ser más peligrosa que la propia mentira. Los días siguientes en Málaga parecieron un teatro cuidadosamente ensayado. Lucía se levantaba temprano, tomaba el café junto a Alejandro y sonreía a don Manuel como si realmente fueran un matrimonio. Incluso aprendió a llamarlo cariñosamente mi amor delante de los demás, lo que hacía reír al anciano, feliz con aquella aparente complicidad. Pero cuando estaban a solas, apenas hablaban. El silencio entre ellos se volvía más denso cada día, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Mercedes, por su parte, no disimulaba su vigilancia. Siempre aparecía de repente, en la cocina, en el jardín, frente a la puerta del dormitorio. Lucía empezó a sentir su mirada en cada movimiento, una mirada que parecía decir, lo sé. Una mañana, mientras Lucía paseaba por el jardín, la ama de llaves se acercó con una cesta de flores. «Hermoso día, ¿no?», dijo Mercedes, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lucía intentó ser cordial. «Sí, muy bonito». Mercedes se detuvo frente a ella y bajó la voz. «Usted sabe quién fue Marta, ¿verdad?». Lucía vaciló. «Solo lo que me contaron». «Ella murió por culpa de él». Lucía dio un paso atrás. «¿Cómo dice?». «No fue un accidente cualquiera. Alejandro conducía el coche. Llovía mucho. Perdió el control, ella no sobrevivió». La voz de Mercedes tembló, pero su mirada se mantuvo firme. Desde aquel día, él cambió. Se encerró en sí mismo. «Así que dígame, señora Cortés, ¿qué hace una mujer como usted aquí?». Lucía no encontró respuesta. La revelación resonó dentro de ella como un trueno. Cuando volvió a la habitación, Alejandro estaba inclinado sobre unos papeles. «¿Es verdad?», preguntó sin rodeos. Él levantó los ojos, sorprendido por su tono. «¿Qué le contó Mercedes?». «Que usted conducía cuando Marta murió». Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego apartó los papeles y caminó hacia la ventana. «Sí, es verdad». La confesión salió baja, casi como un suspiro. La amaba más que a nada. Pero aquel día, discutimos. Ella quería cancelar la boda. Insistí en regresar en coche, aunque llovía. Y el resto, ya lo sabes. Lucía sintió un nudo en la garganta. Y desde entonces cargas con esa culpa. Cada día. Y ahora, con mi padre a punto de irse, la mentira es la única forma de dejarlo morir en paz. Ella lo observó en silencio. Por primera vez veía al hombre detrás del millonario. No al empresario frío de las revistas, sino a alguien roto por dentro, que intentaba desesperadamente reparar lo irreparable. Y, extrañamente, sintió compasión. Esa noche, durante la cena, don Manuel contó viejas historias de la familia, recordando con nostalgia a su difunta esposa y las fiestas en los viñedos. De pronto, miró a Lucía y dijo: «¿Sabes que Alejandro no había sonreído tanto desde hace años? Le has devuelto la luz». Lucía sonrió por cortesía, pero el corazón se le encogió. La mentira crecía, y ella era parte de ella. Al irse a dormir, encontró a Alejandro sentado al borde de la cama, con una pequeña caja de madera entre las manos. «¿Qué es eso?». Él la abrió despacio. Dentro había un anillo sencillo de oro, visiblemente antiguo. «Era de mi madre. Mi padre querrá verte con él. Eso lo tranquilizará». Lucía tocó el anillo con cuidado. «¿De verdad quieres seguir con esta farsa?». «No es una farsa si sirve para aliviar el dolor de alguien». Ella dudó, pero se puso el anillo. Por un instante, ambos guardaron silencio, y algo distinto pasó entre ellos, no un amor repentino, sino una extraña intimidad forjada por el secreto que compartían. Al día siguiente, don Manuel empeoró. El médico advirtió que quizá le quedaban solo unas semanas. La casa se sumió en un ambiente de luto anticipado. Lucía pasaba horas junto al anciano, escuchando sus historias, sosteniéndole la mano. Mercedes observaba todo desde lejos, cada vez más desconfiada, pero incluso ella parecía ablandarse al ver la ternura con que Lucía trataba al patrón. Una tarde, don Manuel llamó a Lucía para hablar a solas. «Querida, sé que este matrimonio fue rápido. Pero quiero que sepas algo, dejaré parte de los viñedos de Málaga a nombre de los dos». Lucía se sobresaltó. «Don Manuel, no hace falta. Es mi deseo. Alejandro necesita a alguien que lo mantenga con los pies en la tierra. Y tú tienes un buen corazón, lo veo». Ella intentó protestar, pero él la interrumpió con un gesto cariñoso. «Prométeme que estarás a su lado. Incluso cuando yo ya no esté». Lucía salió de la habitación con lágrimas en los ojos.
Alejandro la esperaba en el pasillo. ¿Qué te dijo? Que quiere dejar parte de las tierras para nosotros. Dios mío, murmuró Alejandro, pasándose la mano por el cabello. Eso no puede ocurrir. No puedes aceptar nada de eso. Lucía lo miró, confundida. ¿Y qué quieres que haga? Él cree en nosotros. Y yo, ya no sé qué es mentira o verdad. Alejandro dio un paso hacia ella. Ni yo. Sus ojos la buscaron con una intensidad que le cortó la respiración. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Pero antes de que dijeran algo más, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Mercedes los observaba, inmóvil, con expresión grave. Los espera en la biblioteca, dijo simplemente, antes de alejarse. Cuando quedaron solos otra vez, Lucía notó el temblor en sus propias manos. Ya no sabía si temía ser descubierta o lo que empezaba a sentir por Alejandro. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de culpa y confusión. Lucía ya no sabía si seguía representando un papel o si, de alguna forma silenciosa, comenzaba realmente a vivir aquel sentimiento que nacía cada vez que veía a Alejandro cuidar de su padre con ternura. Se sorprendía observando la manera en que él acomodaba la manta, como escuchaba al médico con los ojos humedecidos, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Una noche, mientras todos dormían, Lucía bajó al jardín. El aire era frío y el perfume de las flores nocturnas llenaba el ambiente. Alejandro apareció poco después, con las manos en los bolsillos y el semblante cansado. ¿No puedes dormir?, preguntó él. No. No dejo de pensar en lo que pasará cuando todo esto termine. Cuando mi padre muera, ¿quieres decir? Lucía bajó la mirada. Cuando acabe el mes. Cuando vuelva a ser nadie. Él se acercó despacio. No eres nadie, Lucía. Hace semanas que eres la única persona que me hace respirar. Las palabras salieron sinceras, sin ensayo. Lucía sintió el pecho apretarse. No digas eso. Es una mentira. Puede que empezara así, respondió él, pero no todo lo que parece mentira deja de ser verdad. Por un instante, ambos se quedaron quietos bajo la luz de la luna, como si el mundo hubiera desaparecido. Alejandro rozó su rostro con la punta de los dedos, un gesto contenido, pero lleno de significado. Lucía no retrocedió. Solo cerró los ojos, sintiendo aquel toque breve, suave, y el peso de todo lo que no podía decirse. A la mañana siguiente, la casa se llenó de movimiento. Los médicos iban y venían, y Mercedes parecía más nerviosa de lo habitual. Lucía oyó por un murmullo que don Manuel había empeorado. Corrió hasta la habitación y encontró al anciano más pálido, pero aún consciente. «Hija mía», dijo con voz débil, «prométeme que cuidarás de él». Lucía tomó su mano. «Lo prometo». Don Manuel sonrió y cerró los ojos. Durante horas reinó el silencio. Alejandro permaneció sentado junto a la cama, inmóvil, sosteniendo la mano de su padre. Cuando el médico salió y negó con la cabeza, Lucía comprendió, don Manuel se había ido. El entierro fue discreto, pero lleno de emoción. Acudieron personas importantes de Málaga, amigos de la infancia, antiguos socios. Lucía permaneció al lado de Alejandro todo el tiempo, firme, incluso cuando Mercedes, con el rostro severo, murmuró: «Ahora la mentira ha terminado, señora Cortés». Pero estaba equivocada. Porque al día siguiente, cuando el abogado de la familia llegó con el testamento, la historia dio un giro inesperado. El documento era claro, don Manuel había transferido parte de los viñedos y una suma considerable de dinero a nombre de Alejandro y Lucía Cortés. No había forma de revertirlo sin levantar sospechas. Mercedes, presente en la lectura, apenas pudo disimular el impacto. Alejandro se quedó pálido. «Esto no puede quedarse así», murmuró al abogado. Don Manuel lo dejó todo firmado y legalizado, señor. Es un regalo de corazón. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No quería aquel dinero ni las tierras, pero tampoco sabía cómo devolver algo que pertenecía al recuerdo de un hombre que la había tratado como a una hija. «No quiero nada de esto», le dijo a Alejandro más tarde, a solas. «Yo tampoco», respondió él, pasándose la mano por el cabello. «Pero si lo devolvemos, Mercedes sospechará. Siempre ha dudado. Y si decide investigar, descubrirá todo». El silencio se impuso. La mentira, que antes parecía sencilla, ahora se había convertido en una trampa. Lucía estaba atrapada en ella. De algún modo, en el corazón de Alejandro también. Esa noche, él entró en la habitación con una expresión distinta. «Lucía, hay algo que debo decirte». Ella lo miró, esperando oír algo sobre el testamento, o quizás sobre el fin del acuerdo. Pero lo que escuchó la dejó sin palabras. «No quiero que te vayas». Lucía sintió un ardor en el pecho. «No digas eso ahora, Alejandro. Es la tristeza hablando». «No lo es.
Pensé que te elegí por casualidad, pero la casualidad no explica lo que siento cuando sonríes. Ni el miedo que tengo de perderte. Ella permaneció inmóvil, con las lágrimas ardiendo en los ojos. Sabía que era un error, que todo había comenzado como un contrato frío, una representación. Pero en ese instante comprendió que el corazón no entiende de contratos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Mercedes apareció, sosteniendo una carpeta de documentos. Perdonen la intromisión, dijo con frialdad. Pero encontré algo que quizá deba ver, señor Alejandro. Dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió. Dentro estaban las copias del contrato, el acuerdo de un mes, firmado por él y Lucía. Lo encontré en un sobre en el despacho. Curioso, ¿no? El silencio se volvió insoportable. Alejandro quedó paralizado. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Mercedes cruzó los brazos. Pensé que debía saberlo, señor. Antes de que continúe esta comedia. Y se marchó, dejándolos aturdidos. Lucía se sentó despacio, el rostro ardiendo. Ella lo sabe todo. Alejandro se pasó una mano por la cara, frustrado. Sí. Y ahora puede destruir lo poco que queda de la memoria de mi padre. Y de nosotros. Lucía lo miró, con las lágrimas contenidas. Has dicho nosotros. Él se acercó, tomó sus manos y respondió. Porque, te guste o no, Lucía, ahora ya existe un nosotros. La mentira, que había comenzado para consolar a un hombre moribundo, se había transformado en algo imposible de controlar, y quizá demasiado peligroso para seguir oculto. El amanecer en Málaga parecía distinto aquella mañana. La mansión Cortés, que antes vibraba con voces y pasos, ahora estaba silenciosa, pesada. Después del enfrentamiento con Mercedes, Lucía pasó la noche en vela, sentada en la terraza, observando cómo el cielo se aclaraba sobre los viñedos. Sabía que el tiempo de la mentira había terminado. El secreto estaba expuesto, y, aun así, una parte de ella no se arrepentía. Cuando Alejandro apareció, tenía ojeras y el semblante abatido. Prometió guardar silencio, dijo, sentándose a su lado. Pero no creo en promesas hechas desde la rabia. Lucía lo miró. Tiene razón en odiarnos, Alejandro. Mentimos a todos. Usamos el dolor de tu padre. Tú no lo hiciste. Fui yo. Tú solo quisiste ayudar. Ella bajó la mirada, entrelazando las manos. Aún así, no puedo quedarme. Ya cumplí mi parte. El mes terminó. Alejandro respiró hondo. ¿Y qué harás ahora? Volver a Sevilla. Empezar de cero. Es lo que siempre he hecho. Él asintió, intentando ocultar el abatimiento. Pediré al chofer que te lleve a la estación. Pero cuando ella se levantó, él le tomó la mano. Lucía, gracias. Por todo. El toque fue breve, pero sincero. Y Lucía entendió que aquel adiós sería definitivo. Horas después, el tren partía, llevándola de regreso a una vida que ya parecía lejana. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, Lucía se sentía vacía, pero también, extrañamente, libre. En Málaga había vivido una mentira. En Sevilla, volvería a la verdad, aunque esa verdad fuera dura y solitaria. Al llegar a la ciudad, la recibió el aroma familiar del café y las calles bulliciosas. Encontró su pequeño apartamento tal como lo había dejado, el gato Simón maullando, la cortina moviéndose, y el silencio que antes le daba consuelo ahora sonaba triste. Pero algo dentro de ella había cambiado. Lucía ya no era solo la dependienta resignada a su destino. Había enfrentado el miedo, vivido lo imposible, y, por primera vez, deseaba algo distinto. En los días siguientes, salió a buscar trabajo. Fue rechazada en varias tiendas, hasta que encontró un pequeño café que necesitaba camarera. El dueño, don Rafael, un hombre amable de cabello blanco, la contrató de inmediato. Necesito a alguien que sepa escuchar a los clientes, dijo él. Y tú tienes una mirada tranquila. Lucía sonrió, y por primera vez en semanas sintió una chispa de esperanza. El café estaba cerca de una plaza con una fuente, donde ancianos jugaban al dominó y turistas sacaban fotos. Allí, entre risas y el aroma a churros, empezó a reconstruirse. Una tarde, mientras atendía una mesa, una mujer elegante entró, tacones altos, gafas oscuras, el tipo de persona que desentonaba en aquel lugar sencillo. Lucía reconoció la voz antes de verla bien. Mercedes. Murmuró. La ama de llaves se quitó las gafas despacio. Necesitamos hablar. Lucía tragó saliva, pero mantuvo la compostura. Pensé que no volveríamos a vernos. Ni yo lo planeaba. Pero algo ha cambiado. Mercedes se sentó y pidió un café. El silencio entre ambas fue tenso. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Lucía. Nada. Solo decirte que quizás te juzgué mal. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Mercedes respiró hondo.
Desde que te fuiste, Alejandro, ya no es el mismo. Pasa los días en la oficina, evita los viñedos. ¿Y sabes qué más? Canceló todos los contratos de expansión de la empresa. Dijo que necesitaba tiempo. Lucía bajó la mirada. Lo siento. No digas eso. Necesita oírte. Necesita perdonarse. Y, de algún modo, creo que solo tú puedes ayudarlo. Por un momento, Lucía no supo qué decir. Mercedes, no puedo volver allí. No después de todo. Entonces ve por ti, no por él. Ve a cerrar lo que quedó pendiente. La mujer se levantó, dejó el dinero sobre la mesa y se marchó, dejando a Lucía con el corazón acelerado. Durante horas, permaneció inmóvil, mirando el anillo que aún llevaba en el dedo, el mismo que Alejandro le había dado para engañar a su padre. Sin darse cuenta, nunca se lo había quitado. Esa noche, el sonido de la lluvia contra la ventana la hizo recordar a Alejandro, y la historia de Marta, el dolor, la culpa. Lucía sabía que huir era más fácil, pero vivir de verdad requería valor. A la mañana siguiente, al abrir el café, tomó una decisión. Le entregó el delantal a don Rafael. Gracias por todo, pero necesito resolver algo pendiente. ¿Vas a volver con él?, preguntó el anciano, con mirada sabia. Lucía sonrió. Tal vez. O tal vez vuelva a mí misma. Tomó de nuevo el tren hacia Málaga. Esta vez, el miedo era menor. Su corazón latía firme, no por un contrato ni por una farsa, sino porque quería enfrentar la verdad. Al llegar a la bodega, los empleados la recibieron con sorpresa. Mercedes estaba en la puerta, como si la hubiera estado esperando. Está en el despacho, dijo con una leve sonrisa. Pero no le dije que vendrías. Quise dejarle tener una sorpresa de verdad, por primera vez. Lucía respiró hondo y entró. Alejandro estaba de espaldas, mirando los viñedos por la ventana. Cuando oyó su voz, se volvió lentamente. Lucía. Ella dio un paso al frente. He vuelto. No por lástima. Ni por culpa. Sino porque aprendí algo contigo, que la vida no puede vivirse a medias. Los ojos de él se llenaron de lágrimas. Por un instante, todo pareció suspendido en el aire, la mentira, la pérdida, el miedo. Lo único que quedaba era la verdad, cruda, imperfecta y, aún así, hermosa. El despacho de Alejandro estaba envuelto en penumbra. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aroma de las uvas maduras en los viñedos y el sonido distante de las olas rompiendo en la costa. No se dio cuenta de que Lucía estaba en la puerta hasta oír su voz suave. Aún no aprendiste a vivir fuera de estas paredes, ¿verdad? Alejandro se volvió lentamente. Su rostro cansado se iluminó al verla. Pensé que nunca volvería a verte. Yo también pensé que no regresaría, respondió Lucía. Pero hay cosas que uno necesita enfrentar antes de que se conviertan en fantasmas. Él sonrió, con amargura. Y has venido a exorcizar los míos. Los nuestros. Lucía dio un paso más, y el sonido firme de sus tacones quebró el silencio. Me enseñaste lo que es cargar con la culpa. Pero también me mostraste que vivir con miedo es otra forma de morir. Y yo ya no quiero seguir muriendo por dentro, Alejandro. Él se acercó, con los ojos humedecidos. Cuando te fuiste, comprendí que nada de aquello, los hoteles, el dinero, los títulos, tenía sentido. Pasé años intentando compensar lo que perdí con Marta, pero descubrí que lo que me paralizaba no era el amor, sino la culpa. Y tú, me hiciste verlo. Lucía suspiró. La culpa solo sirve mientras no entendemos lo que quiere enseñarnos. Después, se convierte en una prisión. Y ya es hora de que salgas de ella. Ambos quedaron allí, frente a frente, como si las palabras hubiesen abierto una ventana dentro de cada uno. Alejandro la miraba con una expresión distinta, no la del hombre que suplicó un favor, sino la de alguien que empezaba a entender lo que era amar sin esconderse. Él tomó el anillo de su dedo y lo giró suavemente. Mi padre creía que este anillo representaba un matrimonio. Tal vez solo se equivocó en parte. Lucía sonrió, con un brillo tierno en los ojos. Porque ahora representa algo real. Porque representa una elección, respondió él. Y te volvería a elegir, incluso si todo hubiera empezado como una mentira. Lucía guardó silencio un momento. El sol se filtraba entre las cortinas, pintando el suelo con luz dorada. Entonces empecemos de nuevo. Pero esta vez, sin contratos. Alejandro se acercó despacio, y ambos se abrazaron. Fue un abrazo silencioso, lleno de promesas no dichas, la promesa de recomenzar, no como personajes de una farsa, sino como dos almas que, tras perder tanto, habían aprendido a confiar otra vez. En los días siguientes, Lucía decidió quedarse en Málaga. No como señora Cortés, sino como ella misma. Pasaba las mañanas cuidando el jardín y ayudando a los trabajadores de la bodega, mientras Alejandro retomaba poco a poco los negocios familiares, ahora con un nuevo propósito.
Comenzó a invertir parte de las ganancias en pequeños productores locales, apoyando a vinicultores que lo habían perdido todo durante la pandemia. Mi padre habría hecho lo mismo, decía. Por las tardes, caminaban juntos entre las hileras de viñas. Hablaban de todo, del pasado, de los sueños, de las pérdidas. Lucía comenzó a escribir un diario, algo que no hacía desde su juventud. Anotaba sensaciones simples, el olor de la tierra mojada, el sabor del vino recién prensado, el sonido de las risas de los empleados al final de la jornada. Cosas que, antes, jamás habría notado. Una noche, durante la cena, Mercedes apareció en la puerta del comedor. «¿Puedo pasar?» Lucía y Alejandro se miraron, sorprendidos. La antigua ama de llaves se veía diferente. Más serena, con una mirada menos dura. «No quiero entrometerme», dijo. «Pero creo que don Manuel estaría orgulloso de lo que están haciendo con los viñedos». Alejandro sonrió, emocionado. «Mercedes, nunca pensé que te oiría decir eso». «Yo tampoco», respondió ella, sincera. «Pero aprendí que, a veces, la mentira es solo el camino que la verdad necesita para nacer». Lucía se levantó y la abrazó. Fue un gesto inesperado, pero genuino. «Gracias», dijo Mercedes. «Por cuidarlo, y por cuidarme, aunque no te dieras cuenta». Cuando ella se marchó, Alejandro miró a Lucía con ternura. «Has cambiado hasta el corazón más terco de esta casa». Lucía rió suavemente. «No cambié a nadie. Solo mostré que el dolor no tiene que ser un castigo. Puede ser un comienzo». En los meses siguientes, la bodega volvió a florecer. Los vinos de la familia Cortés estrenaron una nueva etiqueta, simple, elegante, y con un nombre elegido por Lucía, Renacer. Renacer. El lanzamiento reunió a productores y vecinos del lugar. Alejandro dio un breve discurso, pero quien se robó la atención fue Lucía, al subir al pequeño escenario improvisado entre las viñas. «Este vino no trata de fortuna ni de tradición», dijo. «Trata de perdón, de la valentía de empezar de nuevo, incluso cuando el mundo dice que ya es demasiado tarde». El público aplaudió de pie. Entre los aplausos, Alejandro la observaba con los ojos llenos de orgullo. En ese momento, comprendió, la mujer que un día fingió ser su esposa era ahora la razón por la que había aprendido a vivir. Al final de la fiesta, mientras las luces se apagaban y el campo se sumía en el silencio, Alejandro tomó su mano. «¿Sabes qué es curioso?» «¿Qué?» «Mi padre siempre decía que el amor verdadero llega cuando dejas de buscarlo». Lucía sonrió. Entonces tenía razón. Brindaron bajo el cielo estrellado, sin prisa, sin secretos. Allí, entre viñedos y recuerdos, ambos comprendieron que el amor, cuando nace de la verdad, no necesita promesas, solo presencia. El viento soplaba con fuerza sobre las colinas de Málaga aquella tarde de otoño. Las hojas de las vides danzaban en remolinos dorados, como si la propia naturaleza presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Lucía caminaba apresurada por el camino de tierra, con el corazón desbocado. Había recibido una llamada inesperada de un abogado de Madrid, un hombre que jamás pensó volver a oír, Héctor Villalobos, el antiguo socio de Alejandro, el mismo hombre que había destruido parte de los negocios de la familia Cortés en el pasado. «Necesito verlo con urgencia. Se trata de una cuestión de herencia y propiedad», había dicho el abogado. Pero el tono frío de la voz de Héctor, al fondo de la llamada, lo dejaba claro, aquello no era solo un asunto de negocios. Era personal. Cuando llegó a la bodega, Alejandro la esperaba en el porche. «Recibí la misma llamada», dijo sin rodeos. «Héctor viene hacia aquí». Lucía sintió un escalofrío. «¿Por qué?» «Después de todo lo que hizo». Alejandro miró hacia el horizonte. «Porque nunca renunció a lo que cree que le pertenece». Minutos después, un coche negro se detuvo frente a la entrada. De él bajó un hombre alto, de traje oscuro, con una sonrisa que mezclaba encanto y amenaza. «Alejandro Cortés, siempre tan dramático», dijo Héctor, extendiendo la mano. «Y esta debe ser la famosa Lucía». Lucía mantuvo la compostura, aunque la mirada de él la hizo estremecer. «Pareces diferente a la mujer de las portadas», provocó. «Y tú pareces exactamente el tipo de hombre que destruye lo que no puede tener», respondió ella con firmeza. Héctor soltó una risa seca. «Valiente. Ahora entiendo el encanto que ejerces, Alejandro». Alejandro intervino. «Di de una vez qué quieres». «Quiero justicia», respondió el hombre. «Tu padre me sacó de la sociedad injustamente. Y ahora, con su muerte, quiero lo que me pertenece por derecho, la mitad de estas tierras». Lucía frunció el ceño. «¿Y vienes a exigirlo sin documentos?» Héctor sonrió. «Ah, los documentos los tengo. Pero lo que realmente quiero es exponer la farsa. Esa historia ridícula de matrimonio que todos comentan en el pueblo. ¿No es curioso? La falsa viuda del millonario aún viviendo aquí.
La sangre de Lucía se heló. Mercedes, que escuchaba desde la puerta, dio un paso adelante. Héctor, vete antes de que te arrepientas. ¿O qué, Mercedes? Barrerás el escándalo con tu escoba. Alejandro apretó los puños. Basta. Esa mujer no te debe nada. Héctor lo miró con desprecio. ¿De verdad crees que puedes esconder para siempre lo que hicieron? Cuando los periódicos sepan que todo fue una farsa para engañar a un moribundo, ¿sabes qué pasará? Adiós herencia. Adiós bodega. Y adiós reputación. El silencio fue cortante. Lucía respiró hondo, por primera vez, enfrentó al hombre sin apartar la vista. Puedes intentar destruir el nombre de la familia Cortés, pero lo que Alejandro ha reconstruido aquí no es dinero, es respeto. Y eso no se compra, ni se roba. Por un instante, hasta Héctor pareció sorprendido por su firmeza. Pero rió, sarcástico. Ya veremos. Mañana tengo una reunión con un periodista de Madrid. Si no quieren ver todo esto en los periódicos, quizá debamos hablar en otros términos. Lucía entendió el mensaje. Chantaje. Esa noche, la tensión se cernía sobre la mansión. Alejandro caminaba de un lado a otro, inquieto. Tiene pruebas. Si esto sale en la prensa, todo lo que mi padre construyó se vendrá abajo. Lucía lo observaba en silencio. Tras unos segundos, dijo con calma. ¿Y si dejamos que se caiga? Él la miró, desconcertado. ¿Qué estás diciendo? Alejandro, hemos pasado la vida intentando mantener una imagen. Fingiendo fuerza, fingiendo pureza, fingiendo perfección. Pero quizá ha llegado el momento de dejar de huir. Dejar que la verdad salga. Aunque duela. Alejandro se pasó las manos por el cabello, desesperado. No lo entiendes. Esta mentira empezó por mi culpa. No puedo arruinar el nombre de mi familia. Pero si puedes seguir arruinando tu alma. Replicó ella con firmeza. El silencio llenó la habitación. Lucía se acercó, tomándole las manos. La verdad no destruye, Alejandro. Libera. A la mañana siguiente, antes de que él pudiera detenerla, Lucía fue al hotel donde Héctor se hospedaba. Lo encontró tomando café, confiado. ¿Viniste a negociar?, preguntó él, cruzando los brazos. Lucía se sentó frente a él. No. Vine a darte lo que quieres. Héctor arqueó una ceja. Ah, sí. Ella lo miró con serenidad. Sí. La verdad. Yo no era su esposa. Todo fue un acuerdo. Su padre creyó que necesitábamos salvar la imagen de la familia. ¿Y sabes qué más? Me arrepiento. Pero no del acuerdo, sino de haber dejado que alguien como tú creyera que el dinero todavía me define. Héctor sonrió con desdén. Así que lo admites, y pretendes que lo ignore. Puedes publicar lo que quieras, respondió Lucía, levantándose. Pero recuerda, cuando el amor es real, la mentira pierde su poder. Se dio la vuelta para marcharse, pero él gritó tras ella. Esto los destruirá. Lucía se detuvo en la puerta y respondió sin mirar atrás. Solo destruye a quienes aún viven de apariencias. Nosotros ya aprendimos a vivir de verdad. Horas más tarde, cuando la noticia llegó a los periódicos, fue Lucía quien se la llevó a Alejandro. Él leyó el titular en silencio. Escándalo en la bodega Cortés, millonario vivió una farsa para salvar su herencia. Ella esperaba verlo derrumbarse. Pero, para su sorpresa, Alejandro simplemente sonrió. Tenías razón. La verdad libera. La abrazó con fuerza. Ahora sí, podemos empezar de cero. Sin máscaras. La mañana siguiente amaneció serena sobre Málaga. Después del escándalo, la prensa se había extendido como fuego, cámaras frente a la bodega, titulares sensacionalistas, preguntas invasivas. Pero, curiosamente, lo que siguió no fue el caos que Lucía temía. Fue el silencio. Los días que vinieron después fueron de espera, pero también de reflexión. Algunos clientes cancelaron pedidos, los inversionistas dudaron. Aún así, la bodega no cerró. Los empleados permanecieron. La comunidad local, los mismos que habían visto nacer a Alejandro y a Lucía llegar como una extraña, se pusieron de su lado. Al menos ahora sabemos quiénes son realmente, dijo uno de los trabajadores. Y eso basta. La verdad, desnuda y cruda, había hecho lo que la mentira nunca consiguió, acercar a las personas. Sin el peso de la farsa, Alejandro parecía otro hombre. Más ligero, más humano. Él y Lucía pasaban los días caminando entre los viñedos, tomados de la mano, hablando del futuro. Ya no había secretos. Y, de algún modo, la libertad recién descubierta hacía que incluso el silencio entre ellos fuera cómodo. Una tarde, Mercedes entró en el despacho con el móvil en la mano. Deben ver esto. En la pantalla, circulaba una nueva noticia. Esta vez, no era sobre el escándalo, sino sobre lo que habían hecho después de él.
Bodega Cortés renace de las cenizas con un proyecto social. Parte de las ganancias será destinada a familias necesitadas de Andalucía. Lucía miró a Alejandro, sorprendida. Hiciste esto sin contarme. Él sonrió levemente. La idea fue tuya, ¿recuerdas? Cuando dijiste que no querías seguir viviendo de apariencias, decidí que era hora de actuar. Lucía lo abrazó con fuerza. Era más que amor, era admiración. Alejandro, el hombre que un día vivió preso de la culpa, ahora usaba su fortuna para sanar heridas, las suyas y las del mundo a su alrededor. Los meses siguientes trajeron calma. El proyecto Renacer ganó visibilidad y la bodega comenzó a prosperar nuevamente, esta vez por mérito, no por tradición. Las botellas llevaban en la etiqueta una frase escrita a mano por Lucía. La verdad madura como el vino, con tiempo, con luz y con valentía. Cierta noche, sentados en la terraza con copas de vino tinto, observaban la puesta de sol tiñendo el cielo de rojo. Alejandro rompió el silencio. ¿Sabes? A veces me pregunto qué diría mi padre si viera todo esto. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Tal vez diría que su hijo por fin entendió lo que significa amar. Él rió suavemente. ¿Y tú? Si pudieras volver atrás, ¿aceptarías fingir ser mi esposa otra vez? Ella lo miró con ternura. No. Esta vez diría la verdad desde el principio. Que tenía miedo, y que el miedo terminó convirtiéndose en amor. Alejandro la besó en la frente, en un gesto tranquilo, lleno de afecto. Entonces aún tenemos un nuevo comienzo por delante. Lo tenemos, respondió Lucía. Pero esta vez, sin fingir nada. Al día siguiente, llegó una noticia inesperada. Héctor Villalobos había sido arrestado por fraude fiscal y tentativa de chantaje. Mercedes trajo el periódico con una sonrisa discreta. La justicia llega, tarde o temprano. Lucía asintió. La vida siempre encuentra la manera de equilibrar las cuentas. Alejandro miró por la ventana, pensativo. Tal vez sea hora de dejar que el pasado descanse. Y así lo hicieron. En los meses siguientes, abrieron las puertas de la bodega para visitas guiadas, talleres de cosecha y degustaciones populares. Los turistas venían no solo por el vino, sino por la historia. La historia de la mujer que fingió ser la esposa de un millonario, y terminó salvando su alma. Durante una de esas visitas, una anciana se acercó a Lucía. Hija mía, leí todo sobre ustedes. Pensé que era solo un escándalo, pero ahora veo que fue un milagro disfrazado. Lucía sonrió, emocionada. A veces hay que caer para descubrir el suelo. La mujer tomó su mano. Y el suelo de ustedes se volvió tierra fértil. Lucía la vio alejarse y comprendió algo simple y profundo. La historia que comenzó con una mentira terminaba ahora como inspiración. No para los periódicos, sino para las personas que aún creían que el amor podía sanar. Esa noche, de vuelta en la terraza, Lucía miró el horizonte y dijo: ¿Sabes qué es curioso, Alejandro? Cuando me pediste fingir ser tu esposa, pensé que entraba en una farsa. Pero hoy entiendo que aquella petición fue el inicio de mi verdad. Él sonrió, tomando su mano. Y fue el inicio de mi vida. Los dos brindaron bajo el cielo estrellado. Sin contrato, sin promesas. Solo un amor que resistió la vergüenza, el miedo y el juicio, y que ahora florecía, simple, real, libre. Habían pasado 5 años desde aquel escándalo que casi lo destruyó todo. Málaga seguía bañada por el mismo sol dorado, el mismo mar azul reflejando las colinas, pero algo era diferente. La bodega Cortés, ahora conocida como Bodegas Renacer, se había convertido en símbolo de superación, verdad y amor. A la entrada, un cartel de hierro forjado decía: el vino se hace de tiempo, y el tiempo, de perdón. Lucía caminaba entre los viñedos con un cuaderno de notas en las manos. Llevaba un sombrero de paja y un vestido ligero, con las mangas arremangadas hasta los codos. Los trabajadores la saludaban con respeto y cariño. Ella anotaba, observaba, conversaba, parte del corazón de la tierra que un día la había acogido como a una extraña. El periódico local la llamaba el alma de la bodega. Y, de hecho, lo era. En lo alto de la colina, Alejandro la observaba desde lejos, con una sonrisa discreta. Nunca se cansaba de verla así, tan sencilla y, al mismo tiempo, tan esencial. A su lado, Mercedes, ya de cabellos totalmente blancos, sostenía una copa de vino. Ella trajo vida a este lugar, dijo. Trajo paz, completó Alejandro. El reloj marcaba casi el mediodía cuando Lucía subió hasta la oficina. Alejandro revisaba los últimos detalles de un evento muy especial, la inauguración de la Fundación Renacer, que ofrecería becas a jóvenes enólogos y cursos de sostenibilidad agrícola. Lucía miró los papeles y sonrió. Realmente vas a convertir este lugar en un ejemplo para toda España. Él rió. ¿Crees que podría lograrlo sin mi socia? Sabes que nunca me gustó ese título, bromeó ella.
Prefiero ser la mujer que te recuerda regar las plantas y descansar los domingos. Él se acercó y tomó su mano. Y yo prefiero ser el hombre que tuvo la suerte de encontrarte. El toque era leve, pero lleno de historia. Ya no necesitaban palabras, solo presencia. Ese mismo día, periodistas y autoridades locales llegaron para la ceremonia. Lucía, acostumbrada a estar entre bastidores, prefirió quedarse con los empleados. Pero Alejandro insistió. Hoy te quedas a mi lado. El mundo debe saber quién fue la que realmente salvó todo esto. Durante el discurso, habló con serenidad. Hace 5 años, esta bodega estuvo a punto de ser devorada por la mentira y la vergüenza. Pero la verdad tiene raíces profundas, y cuando se riega con amor, vuelve a florecer. Este lugar no trata de mí, ni de fortuna. Trata del perdón. Y de una mujer que me enseñó lo que eso significa. El público se puso de pie, aplaudiendo. Lucía, emocionada, no pudo contener las lágrimas. Aquel aplauso no era solo para ellos, era para todo el camino recorrido. Después del evento, Mercedes se acercó con una mirada orgullosa. Nunca pensé que viviría para ver el día en que Alejandro Cortés lloraría frente a las cámaras. Él rió. Ni yo. Pero algunas lágrimas merecen ser recordadas. Lucía la abrazó. Sin ti, no habría vuelto aquí. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo dudaba. Solo cumplí mi papel, respondió Mercedes, con un brillo tierno en los ojos. Las madres verdaderas no siempre dan a luz, a veces solo ayudan a que el destino se cumpla. Esa noche, el atardecer tiñó el cielo de tonos anaranjados y rosados. El aire olía a uva madura y tierra mojada. Lucía y Alejandro caminaron hasta el mirador en lo alto de la colina, el mismo donde se habían visto por primera vez, años atrás. Allí, él abrió una pequeña caja de madera. Dentro, 2 anillos, simples, plateados, sin piedras. Lucía rió, sorprendida. ¿Vas a pedirme que finja otra vez? Alejandro sonrió. Esta vez, nada de fingimientos. Quiero pedirte que seas mi esposa de verdad. Ella llevó las manos al rostro, las lágrimas cayendo sin resistencia. Pero ya tienes mi amor, ¿de verdad necesitas un papel? No. Solo quiero el símbolo de todo lo que vivimos, no de la mentira, sino de la verdad. Él se arrodilló, y el viento sopló entre los viñedos como si la naturaleza entera fuera testigo de aquel momento. Lucía dijo sí con el corazón ligero, con el alma en paz. La boda fue pequeña, discreta, en el jardín de la bodega. Los empleados, Mercedes y amigos cercanos fueron los invitados. Nada de lujos exagerados, solo flores del campo, música suave y risas sinceras. Durante la celebración, una señora se acercó a ellos. Era la misma que, años atrás, le había dicho a Lucía que su suelo se había vuelto tierra fértil. Ella sonrió y dijo, sabía que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Lucía respondió, emocionada. Y el camino de regreso, a veces, es el mismo que nos llevó a la caída. Cuando llegó la noche, las luces de la bodega se reflejaban en el horizonte como constelaciones terrenales. Lucía miró a su alrededor y susurró. La vida nos devolvió todo lo que perdimos, y un poco más. Alejandro tomó su mano. No fue la vida. Fuiste tú. Ella rió. No, fue el amor. Entre los viñedos, bajo el mismo cielo que un día fue testigo de una mentira, nacía ahora una verdad eterna, hecha de perdón, valentía y renacimiento. El viento de Andalucía soplaba suave, esparciendo el perfume de los viñedos en flor. Era el final de la tarde, y el cielo se vestía de tonos dorados y lilas, reflejándose en las copas de vino servidas sobre la mesa de piedra. Lucía y Alejandro brindaban con un pequeño grupo de amigos y trabajadores. No era una celebración grandiosa, pero era real. Para quienes habían vivido tanto fingimiento, la verdad era el mayor lujo de todos. Lucía miró hacia el horizonte y pensó en todo lo que había vivido. Recordó el día en que un extraño millonario le pidió algo absurdo. Fingir ser mi esposa por un mes. En aquel entonces, parecía una locura. Hoy, aquella petición era solo el primer paso de una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino las de todos a su alrededor. Alejandro se acercó por detrás, envolviéndola en un abrazo tranquilo. ¿Sabes qué aprendí contigo?, preguntó él. Que el amor no se compra, respondió Lucía. Él sonrió. Y que el perdón es la inversión más valiosa que existe. La vida les había enseñado que el dinero puede levantar muros, pero solo el amor construye puentes. La bodega, que antes había sido símbolo de poder y estatus, ahora era un lugar de aprendizaje, de compartir y de nuevos comienzos. Allí, antiguos trabajadores sin oportunidades tenían empleo, jóvenes aprendices aprendían a cultivar sueños, y turistas de todo el país llegaban no solo por el vino, sino por la historia que se había convertido en leyenda local. Mercedes, la antigua ama de llaves, observaba todo con lágrimas discretas.
Ellos merecen esta paz, pensó. Y sonrió, satisfecha, antes de retirarse en silencio a la terraza, con el corazón ligero de quien ha cumplido su misión. Más tarde, solos bajo el cielo estrellado, Lucía y Alejandro se sentaron en el banco de piedra donde habían compartido la primera mirada sincera. Las luces de la bodega titilaban a lo lejos. A veces pienso que todo esto podría no haber ocurrido si no hubiera dicho, sí, aquel día, dijo ella. Y yo pienso que, si hubieras dicho, no, seguiría siendo el hombre vacío que fui durante tantos años. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. El silencio entre ellos no era vacío, estaba lleno de recuerdos, de risas, de cicatrices sanadas. El tipo de silencio que solo existe entre almas que ya se han perdonado. Al día siguiente, se lanzaría una nueva remesa de vinos. La etiqueta, dibujada a mano por Lucía, llevaba el nombre Verdad, y debajo, en letras pequeñas. Dedicado a quien un día fingió amar y terminó amando de verdad. Los visitantes tomaban fotos, emocionados por la historia detrás del vino. Algunos ni siquiera creían que fuera real, otros decían que sentían el sabor de la verdad en cada sorbo. Lucía reía de eso, pero en el fondo sabía, el amor verdadero siempre deja sabor a renacimiento. Por la noche, ella y Alejandro caminaron entre los viñedos. Las estrellas se extendían por el cielo, y el sonido distante del mar acompañaba sus pasos. Ella tomó su mano y susurró: «Si algún día todo esto termina, quiero que recuerdes algo». «¿Qué?», preguntó él. «Que antes de ser tu esposa, fui tu verdad». Él sonrió, emocionado, y respondió: «Y tú, mi salvación». Se quedaron allí, abrazados, mientras la brisa de España susurraba historias entre las hojas de las parras, historias de perdón, valentía y amor que atravesarían generaciones. Y así, bajo el mismo cielo que fue testigo de la mentira inicial, la vida demostró que incluso los errores pueden ser semillas del destino. Solo hay que tener el valor de regarlas con amor. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber, ¿cuál fue el momento que más te emocionó? Y si quieres ver más historias de amor, nuevos comienzos y superación, escribe en los comentarios el tema que te gustaría ver en el próximo vídeo. Gracias por vernos hasta el final. Recuerda, a veces, el amor llega disfrazado de casualidad y el destino de una simple petición improbable.